¿Qué tal, queridos amigos? Nos encontramos hoy de nuevo en Principios para Vivir Mejor. En este aislamiento, pásalo con Jesús. Estamos nuestro día 88 y donde estamos tratando acerca de la adoración familiar. Y hoy trataremos acerca de que la adoración familiar nos ayuda a vivir mejor. No olvides darle like, darle me gusta. Estamos muy contentos de las personas que nos escriben, que tienen sus motivos de oración por los cuales hemos venido orando como familia. Y queremos, amigos, darles a ustedes un cordial saludo a todos los que nos están escuchando desde los diferentes lugares. Entonces, la adoración familiar nos ayuda a vivir mejor. Basados en el libro de Éxodo capítulo 12, versículos 25 al 28. Y también miraremos Hechos capítulo 10, versículos 1 al 6. Y segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 7 de la palabra. La adoración familiar nos ayuda a vivir mejor. Para Dios la familia es muy importante. La familia nace en el corazón de Dios. Y lo interesante es que el pecado también entró en el mundo por la familia. Allí en Génesis capítulo 3 encontramos cómo el pecado irrumpe a través de la familia y trae sus consecuencias. Las consecuencias del pecado no se hicieron esperar. Fueron arrojados del paraíso, vino la miseria, vino el dolor, vino la sujeción de la mujer al hombre, vino la maldición de la tierra, la lucha ardua en el trabajo porque ella le producía cardos y espinos. Vino la violencia intrafamiliar y todo lo demás que se desprendió de todo eso. Así que el pecado entra por la familia y comienza a destruir todo lo bueno que Dios había hecho para el hombre y en el hombre. Pero también encontramos en la palabra del Señor que la bendición de Dios es para la familia. En Génesis, en el capítulo 7 de la palabra del Señor, capítulo 9, versículo 1 de la palabra del Señor y capítulo 12, versículo 3, Dios le dice al hombre que sería bendito. A Noé le dijo Dios, lo bendijo. Y lo bendijo a él, pero no solamente bendijo a Noé, sino a toda su familia. Y hablando acerca de que el pecado entra por la familia, Dios no dejó abandonada la familia, porque Él está interesado en la salvación de la familia. Allí en Génesis capítulo 7, versículos 1 de la palabra del Señor, Dios le dice a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Y en el último texto del Antiguo Testamento, la palabra del Señor tiene una promesa acerca de donde hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Bendición para la familia, salvación para la familia. Pero asimismo la palabra del Señor demanda que la adoración a Dios debe ser en familia. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando os dijeren, dice la palabra del Señor, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Éxodo capítulo 12, versículos 26 al 27 de la palabra del Señor. Vuelvo a repetirles el texto porque me parece fascinante, donde estamos hablando acerca de que la adoración es de familia. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra del Señor? Que cuando los hijos les pregunten a los padres, ¿qué es el rito que están haciendo? ¿Cuál es el ritual? ¿Qué es esa ceremonia que están haciendo? Ellos debían responder que es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró sus casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Más adelante hablaremos un poco acerca de qué fue lo que sucedió aquella noche. Pero desde el principio de la historia sagrada, el padre de familia dirigía la adoración de los integrantes de la casa. Animales limpios eran sacrificados a Jehová, el Dios de Israel.
Pero desde el comienzo encontramos a Abel, que trajo de lo primogénito de sus ovejas para ofrecerlo al Señor. Génesis 4, versículo 4. Encontramos a Noé, cuando él y su familia salen del arca, él edificó un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y ofreció el holocausto en el altar. Génesis capítulo 8, versículo 20. Y veíamos en la lección anterior cómo Abraham edificaba un altar donde se radicaba. A todo lugar donde iba, él levantaba un altar. Génesis 12:7, Génesis 13:3. Y Dios dijo de Abraham: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Génesis capítulo 18, versículo 19. Asimismo Moisés, tiempo después, al preparar al pueblo para salir de Egipto, les mandó sacrificar un cordero por familia. Éxodo capítulo 12, versículo 3. Y al prepararlos para entrar en la tierra prometida, él exhortó a los padres de familia diciendo: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 de la Escritura. Con Moisés vino entonces la adoración congregacional tiempo después, dirigida por los sacerdotes. Pero la responsabilidad de la instrucción religiosa y el poner el ejemplo en la adoración quedó en manos de los padres. Y otra vez dice en Deuteronomio capítulo 11, versículos 18 y 19: por tanto, pondréis todas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 11, 18 al 19. Entonces, mis hermanos, hablando acerca de la adoración en familia, la adoración familiar fue ordenada por Dios. Éxodo capítulo 12, versículos 25 al 28. El versículo 25 dice: y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Repetidas veces, Dios le hizo a los hebreos la promesa de darles Canaán a todos sus descendientes, a los descendientes de Abraham. Pero note lo que dice la Escritura en el versículo 24. Guardaréis este rito. En el versículo 24 habla acerca de la promesa. Y les dice: y guardaréis este rito por estatuto perpetuo para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Ese acto de ofrecer un cordero en el holocausto y comer la carne asada con panes sin levadura y también con hierbas amargas era la Pascua. Ellos deberían celebrar este culto de gratitud y adoración una vez en el año. Por eso la Escritura dice: guardaréis este rito. Pascua, versículo 21, es del hebreo Pesaj y quiere decir pasar por encima, perdonar. La última plaga de los egipcios fue la muerte de los primogénitos, allí en el versículo 12. Pero Dios prometió Pesaj, o sea, Pascua, pasar por encima de todos los hogares hebreos que sacrificarían un cordero a la hora de la visitación del ángel de la muerte. Dios no haría morir a los que estuvieran protegidos por la sangre del cordero, por esa sangre del cordero colocada en el dintel de las puertas y en los postes. Versículo 23. Para los israelitas de fe y de obediencia hubo salvación en esa hora de juicio. Nuestra Pascua, el cordero sacrificado por ti y por mí, el cordero sacrificado por nosotros, es Jesucristo,
el eterno Hijo de Dios. En 1 Corintios 5 versículo 7 dice la palabra: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces nuestra Pascua es ¿quién? Cristo, que ya fue sacrificado por todos nosotros. La Pascua celebrada anualmente por las familias les haría a ellos recordar que Dios, por su infinita misericordia y su omnipotencia, los había sacado de la esclavitud para darles libertad. En los versículos 26 y 27 sigue diciendo la Escritura: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Recuerde que el ritual era ¿cuál? La Pascua. Y entonces los hijos se van a levantar y van a decir: ¿qué es ese rito vuestro? Bueno, Dios sabía que las futuras generaciones harían esta pregunta a sus padres, y ellos deberían estar preparados para explicarles el significado del rito. Recuerdo cuando mi hijo estaba pequeño, él me preguntó: ¿por qué razón hacemos culto? ¿Por qué tenemos que ir a culto? Y si él tenía que ir a culto por ser hijo de pastor. Así que Dios sabía que las futuras generaciones iban a hacer esa pregunta a sus padres: ¿por qué razón? ¿Qué rito es este? Y ellos debían estar preparados para darles la debida explicación. Y en el versículo 27 dice: vosotros responderéis. ¿Quiénes? Los padres de familia. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y usted se preguntará: ¿pero por qué repite varias veces ese texto? Bueno, es para que podamos entender que la gente, que la familia, que nuestros hijos preguntan por qué hacen ese rito, por qué ese ritual, y tener la respuesta, y que la respuesta era de los padres. Es un acto conmemorativo por usar debidamente y en obediencia la sangre del Cordero. Las nuevas generaciones van a experimentar amor, gratitud y reverencia por su Dios. Un temor reverencial ante Dios. O sea, eso era lo que significaba para ellos la Pascua. Y lo que nosotros hacemos también en el día de hoy podría despertar en nuestra familia una experiencia de amor, gratitud y reverencia a nuestro Señor. El versículo 27 en la segunda parte dice la palabra: entonces el pueblo se inclinó y adoró. Esa fue la manera de decirle a Moisés: estamos contigo. Estamos de acuerdo contigo, aceptamos y obedeceremos. Ya en el versículo 28 de la palabra del Señor dice: y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así. O sea, obedecieron. Esta fiesta, donde comían la Pascua, fue observada mientras vivieron Moisés y su sucesor Josué. En el tiempo de los jueces, esta práctica decayó como costumbre, cayó en desuso. Pero tiempo después, el rey Josías restituyó esta fiesta. Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículos 1 al 19. Y ha continuado la conmemoración de lo que Dios hizo por su pueblo esa noche en Egipto. Todavía el pueblo judío celebra, conmemora la Pascua. Los cristianos hemos reemplazado la Pascua por la Cena del Señor. Jesús comió la Pascua con sus discípulos y usó esa ocasión para conmemorar el sacrificio por los pecadores que él estaba listo para ofrecer en la cruz. Lucas capítulo 22, versículos 15 al 20. Y la iglesia primitiva lo siguió conmemorando, como lo asevera el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 23 al 26, cuando él dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Unos celebran la Pascua o la comunión o la cena del Señor cada domingo.
otros lo hacen mensualmente. Pero el mundo cristiano, el pueblo cristiano, sea que lo celebre cada domingo o cada mes o cada 2 o 3 meses, lo que está haciendo es anunciando la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Cumpliendo así con el mandato del Señor, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva, porque Cristo volverá de nuevo. Los judíos, después de la destrucción del templo de Jerusalén, dejaron de sacrificar corderos. ¿Sabe lo que hacen hoy? Cuando las familias hebreas celebran la Pascua, ponen un hueso en la mesa para simbolizar el cordero. Y todavía comen las hierbas amargas. ¿Y por qué comer estas hierbas amargas? Porque están representando los sufrimientos de sus antepasados en Egipto. Y le dan gracias a Dios por que Jehová el Dios los puso en libertad. Les dio la libertad. Cuando Dios se escucha, dice, he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, por tanto descenderé para librarlos. Allí en Éxodo capítulo 3. Tú puedes reforzar, querido hermano, estos estudios con Génesis 8:15 al 22, Éxodo 12, 1 al 4, Primera de Samuel 1, 1 al 4 y Jueces 13, 8 al 25, Deuteronomio 16, 1 al 17. No olvides que la adoración familiar fue ordenada por Dios. Éxodo capítulo 12, versículos 25 al 28. Nuestro próximo estudio, la adoración familiar agrada a Dios, basado en Hechos capítulo 10, versículos 1 al 6. Oremos al Señor, siempre recordando que la adoración es de familia. Cada que te reúnas con la familia a orar, adoras a Dios. Cada que te reúnes con tu familia y cantas alabanzas, adoras a Dios. Cada que tú y tu familia obedecen al Dios de la gloria, adoras a Dios. Padre, guíanos, Señor, a una perfecta adoración como familia. Bendice las familias de los que nos están escuchando. Y permite, oh Dios, que todos nosotros, como lo hicieron Abraham, Noé, Moisés, levantemos un altar para ti y glorifiquemos tu nombre en nuestros hogares, en nuestra vida. No es el de sacrificios de animales, porque Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se ofreció una vez y para siempre por todos nosotros. Pero que nosotros nos presentemos a ti, como dice la palabra, en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, que es nuestro culto racional. Adorarte porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. En Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bendiciones para todos. Nos veremos en la próxima charla acerca de la adoración. No olvides que la próxima es la adoración familiar le agrada a Dios. Hechos capítulo 10. Léetelo todo, que es muy interesante. Chao, chao.